Úngeme, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi corazón Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Honrad al Rey. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. sí, Señor, y que tu unción me pueda transformar. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor. Amigo oyente, comenta D. Thomas que la magistratura humana, sea por nombramiento divino, es lo que promueve el bien y desalienta el mal. Estos están puestos por Dios y por lo tanto merecen reconocimiento y honor. Como dice en 1 de Pedro 3:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Los gobernantes divinamente designados no serán nunca un terror para los que hacen el bien, sino para los malos. Son los que alaban al que hace lo bueno, los que son ministros de Dios para bien. Por lo tanto, para determinar qué tipo de gobierno civil es realmente de designación divina y que debe ser obedecido, debe de determinar qué es el bien y que debe promover el mal, que debe castigar. ¿Qué es lo bueno que los gobiernos deben alabar? Es la obediencia a la voluntad divina. No es el estándar de la virtud ciudadana lo que le conviene a un cierto político, ni siquiera lo que piense la sociedad, incluso cuando está organizada en derecho constitucional, sino la voluntad de Dios. Si una persona es justa ante los ojos de Dios, esa debe ser alabada. El gobierno civil que no armoniza con esto no es el gobierno del que habla el apóstol. Un gobernante debe perseguir el mal y alabar el bien según los estándares de Dios, no del hombre. Podemos inferir que la violación de los derechos humanos no está de acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto no es buena sino mala. La promoción de la injusticia, la impureza y el error no está de acuerdo con la voluntad de Dios y por lo tanto no es buena sino mala. La oposición a los gobiernos es a veces un deber, como en el caso de Daniel cuando oró a pesar del decreto del rey que se lo prohibía. La magistratura humana que promueve el bien y desalienta el mal está autorizada por Dios mismo para estos fines. En Romanos 13:3-4 leemos así: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El magistrado civil está divinamente autorizado para castigar a los transgresores y rebeldes, pero la coerción tiene sus reglas y limitaciones. La espada solo debe usarse para el bien y jamás para el mal. El castigo del magistrado civil no debe imponerse con el fin de dar dolor y gratificar la venganza, no debe usarse para el revanchismo político, sino solo con el fin de hacer el bien y castigar el mal. La espada no debe usarse con el propósito de quitar una vida necesariamente, sino de mostrar una amenaza coercitiva que ponga en alerta a quienes piensan en cometer un delito para que se lo piensen dos veces. Es posible que un policía termine toda su carrera sin tener nunca la necesidad de terminar con la vida de ningún delincuente, y es posible que un juez termine toda su carrera sin la necesidad de dar jamás penas demasiado severas. Pero aunque no disparen una sola bala, ni den jamás una pena perpetua o capital, el servicio para la sociedad de ambos funcionarios será el haberse convertido en poderosas fuerzas disuasorias del mal que habrán prevenido muchos delitos y salvado muchas vidas. No necesariamente usará la espada, pero no en vano la lleva. Esto es para amedrentar al malo y resguardar al bueno, y todo esto es de Dios para el bien de la sociedad. Así que tal obediencia y apoyo son obligatorios para toda la comunidad. La desobediencia a tal gobierno es algo impío. Resistirlo es resistir la ordenanza de Dios. La rebelión contra un gobierno humano justo es rebelión contra Dios. Desobedecer y rebelarse contra un gobierno justo es perjudicial para uno mismo. Un gobernante justo es el ministro de Dios para tu bien.
Él apunta a tu bien. Resistirle, por lo tanto, es agravarse a uno mismo. De esta manera concluimos. Este pasaje no enseña que estamos obligados a obedecer leyes que muchas veces no son justas del todo, a honrar a personas que muchas veces no son dignas de honor. Si se nos ordena honrar al rey, el precepto implica que el carácter del rey es digno de su cargo. Algunos reyes es justo despreciar por su conducta, pero igualmente les debemos honor porque es Dios quien les dio ese honor y por lo tanto se nos manda honrar al rey. La obligación de obedecer depende siempre de la justicia del mandamiento. El mandamiento de Dios es justo y por lo tanto le debemos obediencia. Termino preguntando, amado amigo y oyente, ¿honraremos a los gobernantes humanos que Dios pone sobre nosotros porque así se nos lo ordena? ¿Honraremos a los gobernantes humanos no porque sean dignos y merecedores de ese honor, sino porque así nos los manda el Señor? ¿Honraremos a los gobernadores porque reciben su autoridad de Dios en este día y todos los días de nuestra existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia. Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén. Úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí Señor, y que tu unción me pueda transformar.